Querido Padre Dios, te pido en esta hora que tú alimentes nuestras vidas de ti, que tu palabra, Señor, sea el alimento de nuestra alma, de nuestro corazón, y seamos saciados, Señor, hasta estar satisfechos, plenos, Señor. Eso solo lo encontramos en ti. Buscamos muchas cosas, Señor, por todos lados. Buscamos el amor donde no está. Porque el amor está en ti, la bendición está en ti. Enséñanos, Señor, a reconocer que para poder estar completamente satisfechos, tenemos que conocerte a ti y deleitarnos en ti. Que nuestra delicia seas tú, mi Señor, en todo momento. Toma lugar, Padre, en este altar y fluye, Señor, que fluyan tu río de agua viva sobre cada uno del que escucha tu palabra, porque tú traes vida, Señor, a aquel que presta atención, aquel al cual tú le abres los ojos y el entendimiento, logra entender, Señor, la verdad y su corazón se llena, Padre, de satisfacción. Bendícenos ahora, Señor, para que esta palabra sea efectiva para nuestro ser, Señor. Toma lugar en todo de nosotros, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga, me los guarde. El Señor habla a través de su palabra. El Señor nos insta a una vida mejor. Y en estos días el Señor nos ha estado dando palabra, porque dice que el Espíritu Santo despertará en nosotros un interés por la verdad, un interés por la palabra, y es cuando encontraremos nuestra verdadera satisfacción. Quizás usted ha buscado el amor de una manera equivocada. Lo buscamos en las personas, cuando el verdadero amor no está en las personas, está en Dios. Cuando nosotros aprendamos esta regla, entonces comprenderemos y entenderemos a los demás, porque si no entendemos esta regla, no podemos entender a los demás. Entonces, cuando nuestro Señor encontremos nosotros ese amor que tanto buscamos en Él, entonces Él empieza a ser nuestra delicia, Él empieza a ser nuestra satisfacción. Y por eso dice el salmista, deleítate en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía en Él y Él hará. Nosotros buscamos y buscamos las cosas materiales por todos lados, nos esforzamos, porque ponemos nuestro esfuerzo y nos cansamos, terminamos fatigados y cansados, porque nosotros no tenemos que buscar esas cosas en nuestra naturaleza humana, sino que tenemos que buscar en Cristo la satisfacción de nuestro ser interior. Entonces dice, deleítate en Jehová. Decía Jeremías, les decía la otra vez allí en Jeremías 20, me sedujiste, Señor, y fui seducido. O sea, Jeremías fue un profeta de los que le llaman mayores, no porque era mayor que los demás, sino que el contenido que tenía era mayor de profecía. Entonces en el 20 dice Jeremías, le habla al Señor porque él fue maltratado. O sea que hubo oprobio a la vida de Jeremías. La gente no creyó en su profecía. Porque él hablaba la verdad, él decía destrucción viene sobre la tierra. Y realmente la gente quería escuchar otro tipo de profecía, quería escuchar palabras bonitas. Porque así es el humano, que le gustan las palabras bonitas y se enamora de lo bonito. Pero Jeremías les hablaba que si no se arrepentían venía destrucción para ellos. Entonces ellos no aceptaron ese tipo de profecía y lo dañaron tanto, lo lastimaron tanto, que él en un momento dice, el lamento de Jeremías en el capítulo 20 y su versículo 7 dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo. Y eso es lo hermoso, que Él sea más fuerte que nosotros. Porque nosotros tenemos que caminar en Él. Démosle nuestro caminar a Dios. Démosle nuestro corazón a Dios.
Démosle nuestras emociones a Dios, nuestros pensamientos, entreguémosle todo lo de nosotros a Él, porque Él nos lleva por un camino mejor. Y dice, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. La vida de Jeremías no fue fácil en la tierra. Y no decimos fácil en el sentido de que nosotros pasamos padecimientos, pero no por causa de Dios. Mas Jeremías pasaba todo esto por hablarle a su pueblo de la destrucción que venía y que se arrepintieran y que buscaran a Dios. Por eso sufrió Jeremías. Entonces se burlaban de él, dice, porque cuántas veces hablo, las veces que él habla, dice, doy voces y grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido por afrenta y escarnio cada día. Cada vez que él hablaba que venía destrucción, era una afrenta que él tenía con el pueblo de Israel, con el pueblo de Judá. Cada vez que él decía violencia, destrucción, dice que él se burlaban de él, dice allí, viene afrenta y escarnio cada día mi vida. Y dije, no me acordaré más de él. Cuando usted se ha sentido en esa situación donde usted dice, no, realmente, yo busco de Dios, pero no veo la solución a mi vida. A lo contrario, veo cada día que mi vida va de mal en peor. ¿Cuántas veces no se ha sentido así o me he sentido yo así? Dice, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. O sea que había momentos en que las emociones de Jeremías se ponían de esa manera y ya no quería hablar más de Dios. Pero dice, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Él trató de evitar eso. Había un fuego en sus huesos, un fuego ardiente. ¿Eso era qué? Era la pasión que había en su ser por Dios. Y es eso lo que busca Dios hoy en usted y en mí. Dios no busca que nos quejemos, sino que verdaderamente pueda entrar ese fuego ardiente que se meta en nuestros huesos. Y ese fuego es su palabra que nos confronta y nos hace ver la realidad. Y Jeremías lo entendía y dice, metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. Entonces el salmista, este es Jeremías, el salmista dice, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía en Él y Él hará. Y Él hará. ¿Qué es deleitarse? Es que el fuego de Dios se meta en nuestro ser a pesar de las condiciones que estemos pasando, a pesar de las estaciones que estemos viviendo. Puede ser que usted esté viviendo ahorita en primavera, donde las flores florecen, o puede que esté viviendo en verano, que entra la sequedad hasta sus huesos, o puede que esté viviendo el tiempo de otoño, donde está cayendo todo lo que está dentro de usted, o puede estar en el invierno, donde usted diga es frío y oscuro. Pero el salmista sabía lo que decía. Cuando nosotros aprendemos a buscar de Dios, nos deleitamos en Él. Yo el día de ayer estaba estudiando la palabra de Dios y es lo que siempre recalco, que usted y yo debemos de escudriñar la palabra, indagar la palabra. Y cuando usted la indaga y se mete en lo profundo, hay una satisfacción dentro de su ser. Empieza a conocer cosas que no conocía, que no sabía.
Y empieza a decir, oh Señor, ¿por qué esto no lo había leído antes? Entonces usted se mete a las profundidades y empieza a ver los tesoros y empieza a deleitarse su alma, su corazón, y empieza a encontrar la satisfacción en él, que era lo que tenía Jeremías. Entonces después dice el Señor que si nosotros empezamos a sentir nuestra alma satisfecha en Él, ya no nos importa lo demás, quitamos nuestra mirada de lo que nos rodea y nos enfocamos en Él. Entonces Dios dice en su corazón, oh, ya María, o Mario, o René, yo no sé, ya su corazón se ha vaciado de Él y le ha dado la oportunidad a llenarse de mí. Entonces ahora él o ella está sintiendo una satisfacción en su ser que la hace o lo hace no cambiar lo que está viviendo por lo externo. Ahora yo le puedo dar aquellos anhelos de su corazón, aquellos deseos de su corazón. Yo se los puedo dar porque su enfoque ya no está en lo externo, sino que ahora su delicia está en mí. Entonces, entramos a lo que dice la bienaventuranza en Mateo capítulo 5 y su versículo 3 que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. No está hablando de pobreza material. Y cuando habla de pobres en espíritu, no está diciendo que hay una decadencia espiritual en usted, sino que está hablando de que su espíritu reconoce su condición de la necesidad de Él. Ese es un espíritu pobre que dice verdaderamente, yo sin Dios no puedo hacer nada. No habla de pobreza material. No habla de que su vida espiritual está bien baja. Está hablando de que su espíritu, el que ahora se ha pegado al Espíritu de Dios, reconoce su condición. Y entonces cuando reconoce su condición, empieza a ver a Dios como el gran yo soy. Y su corazón se quebranta y dice, Señor, ¿cuánto tiempo he desperdiciado mi vida y no me había dado cuenta lo grande y maravilloso que tú eres? Y lo vil que yo quizás era o soy. Pero tú en tu misericordia has puesto tus ojos en mí. Entonces ese quebrantamiento trae bendición a su vida, trae consolación a su alma. ¿Y cómo va a ocurrir esto? Que yo me pueda dar cuenta de cuánto me ama Dios. Y en lugar de quejarme de Él, ahora yo me siento satisfecha. Ahora ha entrado la satisfacción a mi vida. ¿Cómo me doy cuenta? Porque muchos renegamos tanto. Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, mira, yo hago esto y no veo la bendición a mi vida. Señor, me esfuerzo porque no es en su fuerza. No es en mi fuerza. No es lo que yo haga, lo que yo quiera hacer, sino cuando yo le cedo a Dios mi voluntad. Él empieza a trabajar en mí. Porque si yo quiero hacer las cosas, yo me voy a equivocar. Y me voy a frustrar. Y voy a desfallecer. Y va a haber un momento en que yo reniegue de Él. Y eso no quiere Dios que suceda en nuestras vidas. Pero ¿qué está ocurriendo? En que usted y yo no queremos estudiar la palabra de Dios, no queremos caminar con Dios, tener una intimidad con Dios personal e individual. Entonces el Señor me lleva cuando nosotros renegamos porque queremos hacer las cosas por nuestra propia fuerza. Y alguien decía, qué difícil es hacer esto, qué difícil es obedecer, qué difícil es la humildad. Claro que es difícil. Para el ser humano es difícil, pero cuando se somete a Dios, todas las cosas cambian. Y me gusta porque Dios me lleva a Romanos capítulo 11 y dice, por lo tanto pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo?
contesta, o sea, lo está diciendo el apóstol Pablo, de ninguna manera. Usted sabe que Dios eligió a Israel, su pueblo, y es su pueblo amado. Dios lo ha amado, dice que son la niña de sus ojos, son un tesoro especial para Él. Pero tuvo que suceder algo a causa de la desobediencia de su pueblo, lo que relatamos en Jeremías, que el pueblo no quería nada con Dios, sino que ¿cómo se dice? Empezó a ver lo externo y empezó a ver que eso era bonito y centró sus ojos en las cosas pasajeras y dejó de ver al blanco que era Dios y empezó a hacer lo incorrecto. Y por eso Jeremías les traía palabra de que se arrepintiera. Pero ellos no quisieron arrepentirse. Vino Jesús y lo rechazaron. No lo aceptaron como su Señor. Entonces viene el Señor y hace esto, por lo cual dice, por lo tanto pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera. Yo mismo soy israelita, decía el apóstol Pablo, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no rechazó a su pueblo, al que de antemano conoció. A Israel no lo rechazó. Dice, ¿no saben lo que relata la Escritura en cuanto a Elías? Acusó a Israel delante de Dios cuando Elías huyó porque aquella mujer Jezabel, después de que Elías había confrontado a los Baales y había tenido victoria, viene una mujer y lo intimida porque dice, voy a matar a este. Y aquí y allá, dice esta mujer. Y Elías huye y estando en la cueva, cuando se esconde, Elías dice, Señor, llévame ya. Entra un momento de aflicción al alma de Elías, aquel profeta, aquel gran profeta que hizo llover y hizo detener la lluvia por medio de Dios. Hoy huye y confronta y habla de su pueblo y dice aquí, acusó a Israel delante de Dios y dijo, Señor, han matado a tus profetas y han derribado tus altares. O sea, el pueblo de Israel había matado a los profetas y había derribado los altares. Y dice Elías, yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. ¿Y qué le contestó Dios? ¿Qué le contestó la voz divina? Le dice, he apartado para mí 7,000 hombres que no se han arrodillado ante Baal. Había un remanente de Israel que no se había doblegado a las circunstancias, sino que seguía mirando a Dios como su Dios, como el gran yo soy. Era un remanente, era un pequeño porcentaje de fieles, que es lo que les he estado hablando, que nosotros tenemos que pasar los atrios, las dificultades, para entrar al lugar santo donde somos renovados y transformados, para poder así ser fieles. Había un remanente fiel de Dios y dice aquí que no han doblado sus rodillas ante Baal, así también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras, porque tal caso la gracia ya no sería gracia. O sea que hay un pequeño remanente escogido de Dios, de su pueblo. Dice, ¿qué concluiremos? Pues que Israel no consiguió lo que tanto deseaba, pero sí lo consiguieron los elegidos. Los demás fueron endurecidos, como está escrito. O sea que hubo una pequeña cantidad que sí consiguió lo que quería. Y es que ablandaron su corazón y recibieron a Cristo en su corazón. Pero los demás endurecieron su corazón. Y dice, como está escrito, Dios les dio un espíritu insensible, ojos con los que no pueden ver y oídos con los que no pueden oír hasta el día de hoy. Y muchos hablamos
porque no escudriñamos la palabra de Dios. Entonces solo escuchamos y solo repetimos. Y muchos dicen, ya el pueblo de Israel está volviendo a Israel, es porque la venida de Dios está. Dios no habla de ese advenimiento. O sea, Dios no está hablando de que Israel regrese a su nación con un corazón endurecido. Él está hablando cuando Israel vuelva con su corazón quebrantado ante Él. Entonces se llevará a cabo la gloria perfecta de Dios. Y dice, en el 11:11 dice, ahora pregunto, ¿acaso tropezaron para no volver a levantarse? O sea, si los de Israel tropezaron para no levantarse, de ninguna manera, más bien, gracias a su desobediencia, ha venido la salvación a nosotros los no judíos, para que Israel sienta celos. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque nosotros no éramos pueblo escogido de Dios. Pero el pueblo de Israel rechazó a Jesús. Y al rechazo de Jesús, vino Dios y nos toma a nosotros para que ahora nosotros gocemos de la bendición de Él. Porque ellos no quisieron aceptar lo que Dios les decía. Entonces Dios ahora lo llama a usted y me llama a mí a ser parte de esa vid, de esa higuera, o de lo que Él tiene para nosotros, de un olivo. Del olivo se saca el aceite. Y Dios decide tomarlo a usted y a mí e injertarnos en ese olivo. Y todavía así nosotros protestamos y nos vamos contra Él y renegamos y decimos, Señor, hago esto, hago aquello. No es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por un corazón quebrantado, un corazón que reconoce verdaderamente que no era nada y que ahora a través de la misericordia de Dios, Dios le da la dignidad de poder ser parte de Él. Eso requiere quebrantamiento. Y dice, pero si su desobediencia ha enriquecido al mundo, o sea que cuando desobedeció Israel, enriqueció al mundo porque Dios volteó su misericordia para nosotros. Y dice, es decir, si su fracaso ha enriquecido a los no judíos, a nosotros, ¿cuánto mayor será la riqueza que su plena restauración producirá? Cuando Israel se restaure, habrá una gran riqueza, tanto para los judíos como no judíos. Y dice, me dirijo ahora a ustedes los no judíos, como apóstol que soy de ustedes. Le hago honor a mi ministerio, pues quisiera ver si de algún modo despierto los celos de mi propio pueblo, para así salvar a alguno de ellos. Al venir el apóstol Pablo con nosotros, quería despertar el celo de los de Israel para ver si alguno venía a los pies de Cristo. Y dice, pues si el haberlos rechazado dio como resultado la reconciliación entre Dios y el mundo, cuando el pueblo de Israel rechazó a Jesús, nos dio la oportunidad a nosotros, a los no judíos, a los gentiles, a tener una reconciliación con Dios. Dice, ¿no será su restitución como volver de la muerte a la vida? Estábamos muertos. Y cuando Israel rechaza a Jesús, nos hace reconciliarnos con Él y entonces nos da vida. Y dice, si se consagra la parte de la masa que ofrece como primicias, también se consagra toda la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas y que tú, siendo de olivo silvestre, has sido injertado entre otras ramas. O sea que Dios tuvo que quitar esas ramas naturales porque no le recibieron y poder tomar ramas silvestres que éramos nosotros, éramos olivos silvestres del campo. Él vino y las colocó
en donde había quitado aquellas naturales, nos injerta a nosotros y dice, ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Ahora esa savia viene y nutre nuestras vidas. Cuando fuera de él no había vida. Ahora esa savia me da vida a mí y le da vida a usted. Y dice, y si te jactas, dice el 18, sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales, y si te jactas de ello, ten en cuenta que no eres tú quien nutre la raíz. O sea, no somos nosotros los que nutrimos a la raíz, sino que es la raíz la que te nutre a ti. Tal vez dirás, desgajaron unas ramas para que yo fuera injertado. De acuerdo, pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe, y tú por la fe te mantienes firme. Así que no seas arrogante, sino sé temeroso, porque si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales, tampoco los tendrá contigo. Cuando yo leo esto, mi corazón se quebranta, porque yo no era parte de la savia de la vida de Dios. Mas ahora Él en su misericordia me encaja a ese olivo que da la vida y empiezo yo a nutrirme. Entonces, ¿cómo me he de jactar yo? Sino que yo debo de permanecer con un corazón quebrantado, humilde, no enaltecido. Tú y yo debemos de estar quebrantados por la pura misericordia de Dios, quien vino a nuestras vidas, porque ¿qué sería de nosotros si Él no nos hubiera alcanzado? Mas sin embargo, ahora contendemos con aquel que ha tenido misericordia de nosotros y nos confrontamos con Él y le decimos todo tipo de cosas, cuando tú no eras parte del olivo, pero Dios quiso encajarte en ese olivo, porque tú tuviste fe y el pueblo de Dios no tuvo fe. Por lo tanto, si nosotros hemos creído en Él, debemos de tener un corazón quebrantado y como dice la palabra de Dios, se lo dije la semana pasada, en Lucas 18 dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Cuando cuando tu corazón y mi corazón está satisfecho en Él, es porque ha reconocido la bondad de Dios para conmigo. Entonces yo no me voy a jactar de que yo soy mejor que otro, sino que me tengo que vestir con humildad, como dice Pedro en su primera carta, en su capítulo 5, que nos revistamos de humildad. Porque no éramos nada, pero ahora nos vemos por encima de los demás. Dice Romanos 12, que cada quien no mire más allá de lo que puede ser. Nosotros menospreciamos a muchos porque leemos la palabra, porque vamos a la iglesia, porque ayunamos, porque diezmamos. Eso no te salva. O sea, es parte de lo que debemos de hacer, pero ante todo es el amor de Dios que debe de estar en nuestro corazón y la gratitud, porque debemos de ser agradecidos de lo que Él nos dio y de esa manera mirar a los demás que también están como nosotros estábamos. Quizás nosotros ya no estemos así, pero no menospreciemos y humillemos a los demás diciéndole cosas porque nos sentimos muy exaltados. Recordemos de dónde Dios nos ha sacado y dónde Dios nos quiere poner. Y dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy
Dice la palabra, como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, violadores. ¿Qué más podemos decir? Ni aún como este publicano, y todavía se atreve a decir, ni aún como el que estaba allí. A veces nosotros decimos eso porque no hemos reconocido que por la misericordia de Dios hemos sido injertados en ese olivo que nutre desde la raíz nuestra vida. Cuando nosotros entendamos esta palabra, vamos a poder mirar a los demás no por debajo de nosotros, sino que vamos a pedir también la misericordia de Dios para ellos. Entonces este fariseo que conocía la ley empezó a dar gritos, alardes de que él no era como los demás hombres, no era un ladrón, un violador, un injusto, un adúltero, un asesino. Dice, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Hago buenas obras. Mas el publicano, estando lejos, aquel que era recaudador de impuestos allá, él se sentía quebrantado y triste en su corazón y dice que no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo. Nosotros deberíamos de tener un espíritu quebrantado, ver nuestra condición y mirar y decir, Señor, tú nos has hecho dignos no porque nosotros lo merecíamos, sino por tu gran amor y tu gran misericordia. Ten misericordia de nosotros. Y esto hizo el publicano. Al escuchar al fariseo, se sintió tan poca cosa y dijo que ni siquiera pudo alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí. Ten misericordia de mí, que soy un pecador. ¿Quién halló más gracia delante de los ojos de Dios? ¿Aquel que se jactaba o aquel que reconoció su condición? Hoy Dios quiere que usted y yo reconozcamos nuestra condición, que no somos más que nadie, que por la justicia de Cristo hemos sido injertados en esos olivos, pero podemos ser desgajados también para que sean puestas las ramas naturales. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos enseñe a reconocer nuestra condición ante Él y vivir con un quebrantamiento de corazón, con humildad, y esa humildad nos va a llevar a tener hambre y sed de Él, y de esa manera vamos a ser partícipes de su reino. Cierre sus ojos, querido Padre Dios. Quizás nos hemos exaltado, nos hemos enorgullecido. Perdónanos, Señor, porque no miramos nuestra condición, sino que solo vemos la condición de los demás. Cuando realmente ninguno de nosotros, Padre Dios, iba a ser partícipe de esa savia, mas sin embargo, porque tu pueblo, Señor, te rechazó y nosotros creímos en ti, fuimos colocados en esas ramas que fueron arrancadas, desgajadas. Pero para ti no se te hace difícil quitar esos injertos para poner la rama original. Padre, ten misericordia de nosotros, como dijo el publicano. Sé propicio de nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida en humildad, en sumisión y enaltecerte a ti. Gracias, Padre, porque tú hablas a nuestro corazón y nos confrontas con tu palabra. Ten misericordia, Señor, hoy y siempre, y ayúdanos a caminar en ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Que esta palabra sea de reflexión para usted y para mí, porque usted necesita como yo necesito. Nadie es más aquí. Todos necesitamos de la misericordia y la bondad de Dios.
Que Dios los siga bendiciendo a usted y a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús.